Abrazos para todos, hermanos. Soy Will Graham y como siempre os saludo desde Almería en el amor de Cristo. El fin de semana estuve en Málaga, prediqué en una conferencia llamada La autoridad de Dios sobre todo. Y me dio mucha alegría poder conocer a hermanos de diferentes partes de Andalucía que están siguiendo esta serie en sus iglesias locales. Gloria a Dios. Da mucho gozo saber que el material que estamos aquí impartiendo está siendo útil para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que nada, me alegro mucho de que estéis ahí, hermanos, y un abrazo para todos. Espero que hayáis tenido un buen tiempo en la conferencia. Esta clase de hoy es clase 2.1.11. 2.1.11, es decir, capítulo 2, párrafo 1, la 11ª clase sobre el primer párrafo. Aquí estamos viendo más o menos una descripción de nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo ahora líneas 12 al 14. Os enseñé la semana pasada, ¿verdad? Que el libro ya está hecho polvo. Vamos a estar leyendo líneas 12 al 14 del capítulo 2.1. El título, por cierto, de esta clase es Dios, bondadoso, veraz y perdonador. Bondadoso, veraz y perdonador. Así que es clase 2.1.11 y el título general, Dios bondadoso, veraz y perdonador. Veréis que el título está realmente sacado directamente de la confesión. Línea 12. Abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad. Hasta ahí. Abundante, o dice ahí, abundísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad. Creo que podéis ver claramente, ¿verdad?, de dónde hemos sacado el título de esta clase, que Dios es bueno, Dios es veraz y Dios es perdonador. Así que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Okay? Así que una vez más dice, Dios es abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta ahí. Ok. Pues tenemos hoy 3 puntos para esta sesión y los puntos son los siguientes. Primer punto, el Dios bondadoso. El Dios bondadoso. En segundo lugar, hablaremos sobre el Dios veraz, el Dios de verdad. Y en tercer lugar, dedicaremos más tiempo en esta sesión al perdón de Dios, que es realmente sorprendente que Dios haya querido perdonarnos. Así que damos gloria a Dios por este dulce punto, ¿no?, que vamos a poder estudiar en la tercera parte de la clase. Así que tenemos 3 puntos hoy. Número 1, el Dios bondadoso. Número 2, el Dios veraz. Y número 3, el Dios perdonador. Y como siempre, las preguntas están por debajo del vídeo. De nuevo repito, simplemente pediros que no escribáis las respuestas en la plataforma de YouTube, porque así otras personas van a ver las respuestas. La idea es que podáis contestar las preguntas luego en casa o en vuestras iglesias locales. Bien, empiezo con el primer punto hoy del estudio. Dios es bondadoso. Punto 1. Dios es bueno. Y la Biblia describe a Dios como tal en 2 sentidos. En primer lugar, Dios es bueno en el sentido de que Él es justo o moralmente recto. Okay, repito, el primer sentido es que Dios es bueno porque es justo, porque es moralmente recto. Por ejemplo, Miqueas 6:8 dice lo siguiente: Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, el Dios bueno, el Dios de bondad, quiere que sus hijos anden en justicia, en rectitud. Por tanto, Dios es bueno en el sentido de que Él es justo, Él es recto. Y ya que Dios es justo, todo lo que hace es digno de aprobación. Ahora, la semana que viene os adelanto que estaremos estudiando a fondo el pleno significado de la justicia de Dios en las Escrituras. Hoy estaremos simplemente viendo Dios como bueno, pero la semana que viene sí estaremos estudiando, investigando más acerca de la justicia de Dios. Esta será ya la clase 2.1.12. Así que nos vemos la semana que viene
para indagar en este asunto fascinante de la justicia divina. Veremos en la clase 7 facetas de la justicia de Dios. Ok, así en primer lugar, Dios es bueno en el sentido de que Él es moralmente recto, en el sentido de que Él es justo. Sería ya la primera definición de justo. La segunda definición es que Dios es bueno en el sentido de ser benévolo. Generoso sería otro sinónimo. Y este segundo aspecto de la bondad de Dios hace hincapié en su liberalidad. Por ejemplo, en nuestra confesión, cuando nos fijamos en el capítulo 2, párrafo 1, podemos encontrar 6 atributos que emanan de la bondad de Dios. Por ejemplo, hemos estudiado recientemente 1, el amor de Dios; 2, su clemencia, o si preferís, su gracia; 3, su misericordia; 4, su paciencia o longanimidad; 5, su fidelidad, o lo que voy a definir como su veracidad ética, que su fidelidad es su veracidad ética; y número 6, su voluntad de perdonar. Así que podemos ver 6 señales de la benevolencia divina en este párrafo. El amor de Dios, la clemencia de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la fidelidad de Dios y su voluntad de perdonar. Un ejemplo de esta bondad de Dios sería 1 de Crónicas 16:34, donde escrito está: aclamad al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Vemos entonces que la bondad de Dios y la misericordia de Dios están estrechamente ligadas. Básicamente estamos afirmando que la misericordia es una manifestación de la bondad, esa benevolencia del Señor Dios Todopoderoso. En términos de nuestro querido, antepasado, holandés, Wilhelmus A. Brakel, él dice aquí en este magnífico libro que está en castellano, página 252, que la bondad de Dios es la hermosura, el carácter benigno, la dulzura, la amabilidad, la benevolencia y la generosidad de Dios. Qué definición más hermosa, ¿no? Dice de nuevo, la bondad de Dios es la hermosura, el carácter benigno, la dulzura, la amabilidad, la benevolencia y la generosidad de Dios. En resumen, podemos acabar este primer punto diciendo lo siguiente: Dios es bueno en 2 sentidos. En primer lugar, Dios es bueno porque Él es justo, Él es moralmente recto. Y en segundo lugar, Dios es bueno porque Él es benévolo, Él es generoso. ¿Okay? Y de ahí hablamos de su amor, gracia, misericordia, paciencia, fidelidad y voluntad de perdonar. Amén. Dios es bueno y el pueblo de Dios dice amén. Ahora, segundo punto hoy de la clase, Dios es veraz. Dios es veraz. En su libro llamado Dogmática Reformada, Herman Bavinck explica que hay 3 sentidos en los cuales Dios es veraz. Voy a explicar cada subpunto en un momento, pero ya podéis apuntar si queréis el sentido ontológico, el sentido lógico y el sentido ético. ¿Okay? El sentido ontológico, el sentido lógico y el sentido ético. Y por cierto, el aspecto ético de la veracidad de Dios está relacionada con su bondad. Es básicamente su fidelidad, lo que acabo de decir en el primer punto. Ok, en primer lugar, Dios es veraz en el sentido ontológico. Esto significa que Dios en su ser, en su naturaleza, en su esencia es el Dios veraz. A diferencia de los demás dioses nombrados en la Biblia, el único Dios verdadero es la bendita Trinidad. Baal, por ejemplo, no es un Dios ontológicamente veraz porque no existe. Baal puede existir en la mente de sus seguidores, pero objetivamente hablando, ontológicamente hablando, Baal no es real. Isaías 44:9 habla de los ídolos diciendo que no ven,
ni entienden. Así es, porque en realidad no existe. Es un espejismo. Baal y, bueno, los demás dioses nombrados en la palabra de Dios. Jeremías 10, versículo 10, dice que nuestro Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Y lo importante de esta cita de Jeremías 10:10 es que Jeremías recalca que el Señor es el Dios verdadero. Jeremías no dice que el Señor es un Dios verdadero, dice que Él es el Dios verdadero, resaltando que ontológicamente hablando, el único Dios que hay es el Señor de Israel. Por tanto, Dios es veraz en el sentido ontológico. Él realmente existe. Esto, desde luego, no puede aplicarse a las demás deidades mencionadas en la palabra. Segundo aspecto de la veracidad de Dios, según Herman Bavinck, es lo que llamamos el sentido lógico de la palabra. Así que a nivel metafísico, a nivel ontológico, Dios realmente existe. En segundo lugar, lógicamente hablando, Dios también es veraz. Esto significa que Dios, en su conocimiento divino, todo lo que Dios conoce, su conocimiento es perfectamente veraz. Es más, significa que cuando Dios enseña que su palabra es verdad, su palabra es verdadera. Por ejemplo, Tito 1:2 dice que Dios no miente. Y luego Hebreos 6:18 agrega que es imposible que Dios mienta. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer, como ya comentamos en otra lección sobre la omnipotencia del Señor. Dios entonces tiene un conocimiento, el cual es perfectamente veraz, y cuando Él enseña, todo lo que enseña es veraz, es verdadero, es fiel, porque Dios no miente. Y esta doctrina de la veracidad lógica de Dios tiene importantes implicaciones para nuestra bibliología. Porque claro, si nosotros decimos que Dios es veraz, y que Dios inspiró la redacción de este libro, pues nos vemos obligados a abrazar las Escrituras como un libro veraz y libre de error. El Espíritu Santo siempre nos revela la verdad. Dios es lógicamente veraz, porque su conocimiento y su enseñanza son verdaderos, son veraces. Amén, gloria al Señor. Por tanto, Dios es veraz en el sentido ontológico, porque realmente existe. Dios es veraz en el sentido lógico, porque su conocimiento y su enseñanza son verdaderos, son perfectos, inmaculados, libres de error. Y número 3, y aquí aludo a algo que ya comenté en el primer punto, el aspecto ético de la veracidad de Dios alude a su fidelidad. Y aquí tenemos pues un atributo de Dios que sería una muestra de su bondad. Si Dios no fuera bondadoso, si no fuera bueno, no sería fiel. Pero ya que Dios es veraz en el sentido ético, Él es fiel. Cito algunas líneas de nuestro amigo Joel Beeke. Dice Joel Beeke: Dios es la verdad en el sentido ético de la fidelidad. Él vive, habla y actúa con fidelidad, coherencia e integridad moral infalibles. Repito la cita. Dios es la verdad en el sentido ético de la fidelidad, vive, habla y actúa con fidelidad, coherencia e integridad moral infalibles. Entonces Dios, ya que Él es fiel, Él siempre guarda sus promesas. Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Él no miente, Él no nos engaña, Él es veraz. Cristo, de hecho, en Apocalipsis 3:14, se refiere a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Podéis ver, ¿no?, que los dos conceptos están estrechamente conectados. Por tanto, Dios es veraz en el sentido ético, ya que Él es fiel. En suma, según lo que hemos comentado de Herman Bavinck, Dios es veraz en 3 sentidos. En primer lugar, es ontológicamente veraz, porque Él realmente existe. A diferencia de Baal, Asterot, etc., Él realmente existe. En segundo lugar, Dios es lógicamente veraz, ya que su conocimiento es perfecto y correcto, y su enseñanza también es libre de error. Y en tercer lugar, Dios es éticamente veraz, porque es fiel, guarda sus promesas, etc. Aleluya. Y ahora el tercer punto de la clase, donde vamos a dedicar más tiempo, es un bálsamo para nuestra alma.
la doctrina del perdón divino. Y gloria a Dios por su perdón, porque Dios podría ser veraz y podría ser, bueno, todo lo que estamos ahora comentando, pero si no fuera perdonador, ¿qué esperanza habría para nosotros? Pero bueno, ahora vamos a fijarnos en el tercer punto de la clase, Dios como perdonador. La confesión nos dice que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es difícil separar estas palabras. Se pueden usar en muchas ocasiones de manera intercambiable, pero cada vocablo tiene su matiz. Por un lado, pecado sería un término general que puede describir tanto actos pecaminosos como la condición pecaminosa del ser humano. Así que la palabra pecado es un término general que puede referirse bien a actos, bien a la condición del ser humano. ¿Okay? El ser humano está en una condición de pecado. Independientemente de sus pecados actuales, el ser humano está en pecado. ¿Okay? Así que el pecado es un concepto general que puede aludir a actos o a la condición humana. En segundo lugar, la palabra transgresión significa básicamente infracción de la ley. La idea es que, bueno, hay como una línea entre la ley, la obediencia a la ley, la desobediencia a la ley, y cuando uno peca, está transgrediendo la ley, está, digamos, cruzando la línea. Está saliendo de la línea de obediencia, entrando en la esfera de la desobediencia. Así que transgresión se puede definir como infracción de la ley. Iniquidad, en tercer lugar, subraya la dimensión premeditada y voluntaria de la transgresión. Iniquidad es casi rebeldía. Por ejemplo, transgresión no siempre conlleva una dimensión voluntaria, porque también, según la palabra de Dios, es posible pecar inconscientemente. Pero iniquidad recalca la naturaleza voluntaria de la rebelión. ¿Okay? Así que pecado sería un término general que puede usarse para aludir a actos pecaminosos o a la condición humana. Transgresión sería la infracción de la ley. Y luego iniquidad, de nuevo, hace hincapié en esa dimensión premeditada y voluntaria de la transgresión. Dios entonces es perdonador. Él perdona el pecado, Él perdona las transgresiones, Él perdona las iniquidades. Y lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento para testificar de su naturaleza perdonadora fue levantar el sistema sacrificial. Creo que todos sabéis que se instituyó un sacerdocio y ellos tenían la obligación de presentar animales inocentes delante de Dios y por medio del derramamiento de su sangre, pues de alguna manera la ira de Dios fue apaciguada. Bueno, a través del sistema sacrificial, Dios, por así decirlo, cubrió, entre comillas, el pecado de su pueblo. Pero en realidad, esa sangre nunca quitó el pecado del pueblo del Señor. Porque Hebreos 10, versículo 4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces el autor nos está diciendo que la sangre derramada de los animales nunca efectuó remisión de pecado. Por así decirlo, Dios estaba pasando por alto el pecado, esa sangre estaba, por así decirlo, cubriendo el pecado, pero no lo quitaba ya de en medio. El perdón se dio en el Antiguo Testamento a través de la fe en el Mesías, porque aquellos animales sacrificados apuntaban proféticamente hacia el único sacrificio verdadero, el sacrificio de sacrificios, esto es, el Señor Jesucristo. Por tanto, en los días del Antiguo Testamento, los israelitas que ofrendaban sus animales con fe en el Mesías, viendo de alguna manera al Mesías a través de la ofrenda, ellos recibieron el perdón divino. Ellos fueron justificados delante de Dios. Y los israelitas que iban ofrendando sus animales sin fe en el Mesías, confiando por ejemplo en sus propias obras, ellos fueron a la condenación eterna. La salvación nunca se encontraba en los animales en sí. Los animales, digamos, eran sombras, eran prefiguraciones, anticipaban el ministerio del sacrificio completo, el Salvador Jesús.
Interesantemente, si nos fijamos en Hebreos 10, esta porción que acabo de citaros, ¿no? Diciendo que la sangre de los animales en realidad nunca quitó el pecado, el autor ahí en Hebreos 10, él establece un contraste entre los animales y Cristo. Y dice luego en el versículo 10, después de decir que los animales nunca podían quitar el pecado, dice Hebreos 10:10, que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y de nuevo dice en el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por esta razón que no hacen falta más sacrificios, porque la sangre de Cristo realmente acabó con el pecado, limpió el pecado del pueblo de Dios una vez y para siempre. Si la sangre de los animales hubiera quitado el pecado del pueblo de Dios, pues no habría hecho falta más sacrificios. Pero cuando vino Jesucristo, el Dios hombre, y quitó el pecado de medio, pues ya no hacía falta otro sacrificio más. Y por esta razón decimos que Jesucristo es el único verdadero sacrificio. Los animales, por así decirlo, eran, entre comillas, sombras del verdadero sacrificio. Pero el único sacrificio que quita el pecado es Cristo en la cruz. Y de nuevo, los santos del antiguo pacto también fueron salvados gracias al derramamiento de la sangre del Mesías en el Calvario. Es a través de Cristo y únicamente a través de Cristo que el perdón del pueblo de Dios, que el pecado del pueblo de Dios es perdonado y quitado. Amén. Dios dice en Hebreos 10:7, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La idea pues es que Cristo hace algo que los animales nunca podían hacer. Cristo quita el pecado. Cristo mata. Cristo asesina nuestro pecado. Y por tanto tenemos la salvación eterna una vez y para siempre. Aleluya. Ahora bien, ¿por qué es así? ¿Cómo es que hay perdón eterno en Jesucristo y en ningún otro? Es la pregunta que quisiera lanzar para ir resumiendo este tercer punto y concluyendo esta clase. ¿Cómo es que hay perdón eterno en Jesucristo y en ningún otro? Por ejemplo, ¿cómo es que no hay perdón en los animales? ¿Entendéis? ¿Por qué solamente en Jesucristo? Voy a daros 3 respuestas. La pregunta de nuevo es ¿por qué solamente hay perdón en Cristo y en ningún otro? La primera respuesta es bien sencilla. Podemos decir en primer lugar que hay perdón eterno en Jesucristo y en ningún otro porque así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Hebreos 10, versículo 7, estamos en el mismo párrafo, dice el autor ahí, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos entonces en el texto que Dios el Padre quiso que su Hijo quitara el pecado. Dios quiso que su Hijo eliminara el pecado del pueblo de Dios. Por tanto, la primera respuesta es que solamente hay perdón en Jesucristo porque Dios el Padre quiso que los pecados fuesen perdonados a través de Él. Y es por esta razón que la sangre de los animales del antiguo pacto no era sangre eficaz, sino sangre profética. Apuntaba hacia la venida del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando decimos que quita el pecado del mundo, aludimos a que Cristo quita el pecado de los gentiles, no solamente de los israelitas. Juan 1:29. Por tanto, los animales son sombras, Cristo es la sustancia. Amén. Gloria a Dios. Así que la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué hay perdón eterno en Cristo y en ningún otro? Número 1, bueno, porque es la voluntad de Dios. Así lo ha establecido el Padre desde la eternidad pasada. Para que me entendáis. Ok, número 2, la segunda respuesta. Hay perdón eterno en Jesucristo y solamente en Él, porque Él es verdaderamente Dios. Él es verdaderamente Dios. Claro, según las Escrituras, nos damos cuenta de que el único ser en existencia que puede absolver el pecado, que puede deshacerse de la iniquidad y de la transgresión, es el Señor Dios Todopoderoso. Y hay un pasaje fascinante en Marcos capítulo 2, cuando Cristo lo que hace es, Él sana a un paralítico. Y
él dice al paralítico que sus pecados le son perdonados. Y claro, las personas que estaban ahí alrededor, me están ahí llamando, voy a pagar, ahí está. Si habéis oído el tono del móvil, pido disculpas. ¿Qué estaba diciendo? Sí, Cristo sana al paralítico y luego él proclama la palabra de perdón. Perdona los pecados del paralítico y los líderes judíos ahí presentes se escandalizan, diciendo en Marcos 2:7, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús no critica su razonamiento. Él acepta la presuposición aquí, pero lo que está sucediendo es que Cristo ahora está dándose a conocer como Dios, que Él puede perdonar el pecado porque Él es Dios sobre todas las cosas. Claro, si Cristo no fuera Dios, Él no podría echar todos nuestros pecados a lo más hondo del mar. Pero ya que Cristo es Dios, Él puede perdonar el pecado. Así, en primer lugar, Cristo puede perdonar el pecado porque es la voluntad de Dios. Número 2, Él es Dios. Por tanto, si Él es Dios, Él tiene autoridad como para perdonar el pecado. Y en tercer lugar, hay perdón en Jesucristo y en ningún otro, porque Él es verdaderamente hombre. Aquí estamos pues con la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Por un lado, Él es Dios, pero por otro lado, Él es hombre. Gracias a la encarnación, Cristo pudo llegar a ser el segundo Adán y ministrar como el segundo Adán, como el sustituto de nuestra raza humana. Claro, a diferencia de los animales del sistema levítico, Jesucristo era hombre. Y por tanto, su ofrenda en la cruz es de índole vicaria. Cuando hablamos de la muerte vicaria del Señor, estamos diciendo que Cristo murió como sustituto. Vicario significa sustitutivo. Cristo entonces es nuestro sustituto. Es una muerte vicaria. Por tanto, Cristo en la cruz está recibiendo el golpe mortal de la ira de Dios. Y ya que Cristo recibe este golpe en su propio cuerpo, pues nosotros que somos hijos espirituales de Cristo, no tendremos que soportar jamás la ira eterna de Dios. Pues aleluya, gloria a Dios por el bendito evangelio. En suma, hay 3 razones por las que Dios el Padre ha querido que su perdón sea otorgado por medio de Cristo y no por medio de nadie más. En primer lugar, porque es su voluntad. En segundo lugar, porque Jesús es verdaderamente Dios. Y en tercer lugar, porque Jesús es verdaderamente hombre. Esta es la idea. Y los últimos 2 puntos de esta respuesta, es decir, que Cristo es Dios y hombre, son bien importantes para defender a Dios de la acusación de injusticia. Porque claro, estamos diciendo que Dios es perdonador y Dios perdona a pecadores, pero la Escritura dice en Proverbios 17:15 que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. Entonces, claro, ¿cómo puede nuestro Dios justificar al impío? Es lo que Pablo dice, ¿no? En el Evangelio, en el libro de Romanos, que nuestro Evangelio anuncia la justificación del impío. Pero Proverbios 17:15 comenta que el que justifica al impío es abominación para el Señor. ¿Cómo puede Dios entonces justificar al impío y seguir siendo justo? La respuesta es la ofrenda vicaria del Señor Jesucristo. Cristo se ofreció a sí mismo en el lugar de su pueblo escogido, y Dios castigó todo el pecado de su pueblo en la persona de Jesús. Y es por esta razón que Dios puede perdonar al ser humano y seguir siendo justo. Si no fuera por Cristo, si no fuera por su obra vicaria, Dios no podría perdonarnos. Pensad en la ilustración de un juez. Un juez no puede perdonar a un violador en serie, no puede perdonar a un asesino en serie. Él tiene que meter al malhechor en la cárcel. Por ejemplo, si el juez dijese al criminal, pues vete a casa en paz, tranquilo, yo no te condeno, ese juez tendría que estar en la cárcel también, porque es un juez malévolo, corrupto, que no está cumpliendo con su deber, no está protegiendo a la sociedad y no está pensando, ¿no?, en los efectos del crimen de que al malhechor. Necesitamos que el juez meta a los culpables en la cárcel.
Si Dios entonces decidiese simplemente perdonarnos porque le daba la gana, Dios sería injusto. Dios no estaría cumpliendo con las santas exigencias de su ley. Pero ahí está la doctrina de la obra vicaria de Cristo. Ya que Jesucristo bebió de la copa amarga de la ira de Dios, ahora los cristianos podemos disfrutar de la copa dulce del nuevo pacto. Aleluya, amén. Gloria a Jesucristo. Y también aquí tenemos que acordarnos de que Jesucristo desempeñó su ministerio en obediencia a la voluntad del Padre. Es que en realidad, Cristo hace lo que hace en sujeción a la voluntad del Padre. Por tanto, también debemos dar las gracias, no solamente a Jesucristo por su obra redentora, sino también a Dios el Padre, porque fue su plan, fue su designio, su voluntad, que a través de Jesucristo el perdón nos fuera otorgado tan libre y ricamente. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo está el perdón divino. Hoy pues, queridos hermanos, hemos visto 3 puntos. 1, Dios bondadoso. 2, Dios veraz. 3, Dios perdonador. En primer lugar, vimos que Dios es bueno en 2 sentidos. En primer lugar, Él es moralmente recto o justo. Y la semana que viene, en clase 2.1.12, estudiaremos a fondo la justicia de Dios. Y hemos visto también, en segundo lugar, que la bondad de Dios significa que Él es benévolo, Él es generoso. Hablamos ahí de la liberalidad del Señor. En segundo lugar, hablamos del Dios veraz, comentando, según la distinción de Herman Bavinck, que Dios es veraz en 3 sentidos. En primer lugar, Dios es ontológicamente veraz, porque existe. Dios es lógicamente veraz, porque su conocimiento es veraz y su enseñanza también es sin error. Y Dios es éticamente veraz, ya que es fiel. Por ejemplo, guarda sus promesas. Y hemos acabado en tercer lugar viendo Dios como perdonador. Dios perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad. Pecado es un término general que alude a actos de pecado o a la condición pecaminosa del ser humano. Transgresión significa infracción de ley e iniquidad subraya la dimensión premeditada y voluntaria del pecado. Comentamos que Dios siempre ha perdonado por medio de su Hijo, e incluso en los días del Antiguo Testamento, el sistema sacrificial apuntaba hacia Cristo. Jesús, pues, es, por así decirlo, el único verdadero sacrificio por el pecado. Los animales eran sombras, de alguna forma testificaban del Cristo venidero, pero solamente en Cristo que el pecado es definitivamente derrotado y quitado de medio, porque como bien dice Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero la sangre de Cristo sí es eficaz, sí quita el pecado, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Cristo puede perdonarnos, porque es la voluntad de Dios que nos perdone, porque Él es Dios y porque Él es hombre. Y gracias a la ofrenda vicaria de Cristo, Dios puede perdonar sin ser injusto. Pensamos de nuevo, ¿verdad?, en este juez que no puede perdonar al violador en serie, tiene que meter al violador en la cárcel, pero Dios sí puede perdonarnos y seguir siendo justo porque Cristo pagó por nuestros pecados en el Calvario. Así que toda gloria al Cordero de Dios y toda gloria al Padre, porque fue su plan que su Hijo diese su vida en expiación por muchos. Pues espero que estéis bien felices en el Señor y bien agradecidos. Os mando un abrazo en el amor de Cristo desde Almería, España, y la semana que viene seguiremos con clase 2.1.12 estudiando a Dios como remunerador, recompensador de aquellos que le buscan, y también veremos esa doctrina de la justicia divina. Nombraremos 7 aspectos de la justicia de Dios en las Escrituras. Os mando un abrazo desde Almería en el amor de Cristo, y de nuevo espero que estéis disfrutando de estas clases, y me dio mucho gozo lo de Málaga fin de semana saber que hay hermanos por ahí que no decís nada aquí por la plataforma, pero estáis sacando provecho de las clases y creciendo en el temor y en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.